A continuación en Canal 11, la entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En el planeta existe un aproximado de 258 millones de inmigrantes que representan el 3.4% del total de la humanidad, según la Organización Internacional de la Migración, OIM, algo desproporcionado cuando el 50% de ellos radican en apenas 10 países. Para el 2015, cerca de 3.4 millones de centroamericanos residían en Estados Unidos, siendo el 8% de los 43.3 millones de inmigrantes en el país. 85% de ellos provienen del Triángulo Norte formado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Sin embargo, Latinoamérica es históricamente una región que produce migrantes, sobre todo desde México y Centroamérica, sin ignorar que por razones políticas el fenómeno afecta a Venezuela y Nicaragua. Los más de 4.000 hondureños que salieron en caravana el pasado 13 de octubre de la ciudad de San Pedro Sula, norte del país, rumbo a Estados Unidos, viajaron a pie o en vehículos a la frontera de Guatemala, luego a México y finalmente a la línea fronteriza con Estados Unidos. Dramáticas circunstancias en las que decenas de niños, bebés, madres y hombres ocupaban la primera línea de la larga columna humana formada de agricultores, panaderos, estudiantes, comerciantes a cuenta propia, mujeres y profesionales. La población huye de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades, como refrenda el 60% de pobreza y niveles de violencia que dejan unos 43 muertos por cada 100.000 habitantes al mes. Salir de Honduras para ellos es la mejor opción, pues se desprenden de uno de los países más violentos del mundo por la presencia de pandillas y el narcotráfico que también operan en Guatemala y El Salvador. La mayoría de los migrantes no tiene idea de cómo obtener la documentación necesaria para entrar legalmente a México y Estados Unidos, por lo que por la masividad del desplazamiento ha hecho que el presidente Donald Trump los criminalice y reduzca la ayuda financiera a Honduras en el 2019 en $30 millones. Trump también descarta cerrar la frontera sur, ya está fuertemente militarizada, mientras su secretario de Estado Mike Pompeo demanda de México detener la caravana antes de llegar a la frontera con su país. Para el gobernante, gran porcentaje de los desplazados son criminales. En naciones desarrolladas, el fenómeno migratorio motiva tendencias nacionalistas y conservadoras que buscan cambiar las leyes para reducir el número de gente que entra a su territorio nacional. En el Reino Unido, la inmigración fue una de las razones primordiales para que el año pasado triunfara el Brexit, o sea, la salida de Inglaterra del mercado de la Unión Europea. No obstante, la migración data de los orígenes de la humanidad y hoy tiene unos 125.000 años de historias salpicadas de incidencias relevantes para llegar a conformar la sociedad actual. El trayecto ha sido épico desde los primeros hominicidios encontrados en África subsahariana a la llegada a América por el ser humano, tiempos en el que el estrecho de Bering aún no se encontraba sepultado bajo el océano. Una de esas contradicciones es que los primeros migrantes llegados a lo que hoy es Estados Unidos fueron a bordo de Mayflower en 1628 o en 1607 para establecer Jamestown en Virginia, y no inmigrantes civiles de España que en 1565 fundaron un asentamiento humano que hoy es la ciudad de San Agustín, estado de Florida. Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Ya hoy es miércoles 28 de noviembre. Se está retirando ya el penúltimo mes de este 2018.
Recuerde, si en algún momento va a salir de su casa, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, aquí en la capital del país, en la 90.1, en la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula, en la 90.9, en Tela, Ceiba, el litoral atlántico, todo el Caribe hondureño, en la 105.5, en el centro de Honduras, en La Paz, Comayagua, Ciguatepec, el lago de Yohoa, en la 93.5 y en la 90.3, en la cálida ciudad de Choluteca. Hoy vamos a hablar de este tema de migración. Anoche, si te buscas, Fabricio, por favor, tenemos el relato de la hondureña que fue viral, que cuando lanzaron los gases lacrimógenos, cuando estaban pretendiendo pasar hacia los Estados Unidos la caravana de migrantes, entre ellos una hondureña. Hay una foto donde ella va agarrando a sus hijas, tratando de protegerse de los gases. Donald Trump se ha referido que los gases no es algo tan peligroso, dice Trump en su forma de ser. Pero esta hondureña fue viral y ya la han entrevistado. Vamos a conseguir la nota para ponerla más adelante de lo que está pasando ahí en los Estados Unidos. Pero qué mejor que hablar de temas con personas que tienen enormes conocimientos sobre ellos. Voy a presentar a mis invitados de esta mañana. Está Nadia Nils Martínez, socióloga por la Facultad de las Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó diplomado de Inmigración y Gobernanza y Análisis Estratégico Internacional en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Nadia, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto gracias que esté acá. Por la invitación, Raúl. Buen día. Un gusto. Está también Patricia Montes, ella es hondureña. Actualmente es directora ejecutiva del Centro Presente, una organización defensora de los derechos de migrantes en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Patricia también es licenciada en periodismo, es egresada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, trabajó en los campos de comunicación y relaciones públicas antes de emigrar a los Estados Unidos, es miembro de la Junta Directiva de la Alianza América y miembro de la Junta Directiva Women for Change, un grupo de mujeres progresistas que promueven la participación de la mujer en el proceso político de cambio. Y también está con nosotros un hombre que vive en Chicago, la ciudad de los vientos, Kalman Resmir. Es un accionista con Unge Stoker Pierce, un bufete de abogados localizado en Chicago, Illinois, donde dirige la sección de inmigración y nacionalidad. Los 45 años de experiencia como defensor de derechos migratorios y su vasto conocimiento de una multiplicidad de áreas de práctica de inmigración contribuyen a su capacidad para aconsejar y defender a sus clientes en el campo de la ley de migración. Saludos. Un placer estar contigo y con el pueblo hondureño. Gracias. Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias. Y está con nosotros el buen amigo, exministro de Finanzas, expresidente del Banco Central, ex embajador de Honduras en Washington, el doctor Hugo Noé Pino. Doctor. Buenos días, Raúl. Un placer, como siempre, estar contigo. Y también uno de los mejores docentes, sin duda, de UNITEC. Saludamos a Marlon Breve también, otro gran amigo. Así siempre, es. Porque no me va a decir, UNITEC. No, y esta actividad, Raúl, ha sido también coordinada por el Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas de UNITEC. Bien. ¿Me buscas eso, Fabricio, por favor? Vamos a iniciar la plática con el abogado Kalman. ¿Existe alguna posibilidad en una legislación nueva que le permita a los tepecianos lograr residir legalmente en los Estados Unidos? La posición que ha tomado el presidente Donald Trump, ¿qué le puede decir a los hondureños? Bueno, desafortunadamente estamos en una época muy difícil en los Estados Unidos. Es una época en la cual tenemos la política de odio del presidente Trump. Ahora tenemos dividido el Congreso, empezando en enero. La Cámara de Representantes va a estar en manos demócratas, donde hay más interés en una reforma migratoria que permitirá una forma de amnistía o legalización y que se queden los que tienen estado TPS y DACA, los jóvenes. Pero el Senado sigue en manos de los republicanos y entonces yo no creo en los próximos 2 años habrá ningún cambio legislativo. La pelea ahorita está en las cortes para tratar de preservar los programas de TPS y DACA. Pero la gran pelea es políticamente tenemos que ganar las próximas elecciones y ojalá
perderá el presidente Trump en las próximas elecciones y donde entonces posiblemente tendremos una reforma legislativa. ¿Y la visión cuál es? ¿Puede ganar Trump o hay posibilidades que pierda? No, hay buenas posibilidades que va a perder. En el voto en estas elecciones, el 6 de noviembre en los Estados Unidos, ganamos 38 más demócratas en el Congreso. Ganaron muchos latinos progresistas que van a pelear adentro del Congreso por una reforma amplia y tiene muchos aliados. El pueblo está dividido en los Estados Unidos. Hay muchos que quieren una reforma y parar estas deportaciones que están aumentando todos los días. Sí, antes de continuar, colóquenme esa nota para que mis invitados vean, al igual que los televidentes, de lo que está ocurriendo allá en la frontera con los Estados Unidos. Primero que todo, el gas lacrimógeno es una acción menor, es muy seguro. Así comenzó la defensa del presidente Donald Trump sobre la actuación de los militares en la frontera contra los migrantes que intentan entrar a Estados Unidos. El mandatario considera que las críticas deberían hacerse contra quienes usan a los niños para beneficiarse en medio de estas circunstancias. Realmente te preguntas, ¿por qué un padre corre hacia el área donde sabe que hay gas lacrimógeno con un niño? En algunos casos sabes que no son los padres. Muchos toman un niño porque creen que eso les dará cierto estatus. Pero la realidad sigue siendo expresada muchas veces solo con observar, sin palabras. Para el caso, esta imagen tomada en el enfrentamiento del pasado fin de semana entre migrantes y policías fronterizos de Estados Unidos muestran cómo esta mujer con sus 2 hijas huyen de los gases lacrimógenos. Las 3 son de Honduras y tras ser localizada, la madre pudo ser entrevistada y su versión contrasta totalmente con la del presidente Trump. Bueno, yo ahí me sentía triste, con miedo y con ganas de llorar. Fue donde agarré a mis hijas para correr yo en ese momento. Y yo pensé que mis hijos se me iban a morir ahí junto conmigo por el gas que rompimos nosotros. Porque sí, salimos corriendo y caímos al lodo y de ahí cuando yo quise subir para arriba no pude. Y otro muchacho me agarró de la mano y me ayudó a subir para arriba. La compatriota de 35 años afirma que no esperó que las autoridades ejecutaran tan dura acción que, además, provocó el enojo de algunos legisladores y organizaciones benéficas. Nunca pensamos eso, que ellos iban a tirar esas bombas. Yo donde estaban los niños, pues ahí, porque había muchos niños, no solo los míos. Diosito es el único que los va a abrir las puertas. Marlon Reyes, 11 Noticias. Bien, gracias. Nadia, ¿qué piensa usted de esto? Bueno. Otra cosa, ¿cuál es la percepción que tiene el pueblo mexicano con esta reciente experiencia de la caravana de hondureños y centroamericanos que han pasado por su tierra? Muy bien. Bueno, la primera cosa es que ver una imagen como la que recién acabamos de mirar en la televisión es algo que debería de tocarnos el corazón a todos, ¿verdad? La pregunta es, respondiendo, ¿no?, a esto que escuchamos que planteaba Donald Trump, de por qué por qué los padres, por qué una madre puede llevar hacia sus hijos. Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo una persona, una mujer o un hombre puede llevar a sus hijos de esa manera en una caravana? Y entonces la pregunta es, ¿cómo está su circunstancia de vida? O sea, ¿cuáles son las cosas que están viviendo en su realidad, en sus comunidades de origen, que los obligan o los orillan, ¿no? Orillan a las personas migrantes a irse de esa manera. Entonces, finalmente, la migración, que además es un derecho, ¿verdad? O sea, no denota otra cosa, sino que en las comunidades de origen la gente no está encontrando respuestas para poder resolver su vida y para poder vivir con dignidad. Eso es lo que está orillando a las personas. Muchas personas están viviendo en situaciones de pobreza extrema, de violencia extrema, y eso es lo que está empujando a las personas a salir de sus lugares de origen. En México creo que ha habido, por un lado, una respuesta muy fuerte y muy comprometida de la sociedad civil, no del gobierno, no así del gobierno mexicano, lo cual es, digamos, decepcionante, y para las personas que trabajamos los temas migratorios es algo que nos ofende y que nos duele, ¿verdad? Porque quisiéramos tener a un gobierno mexicano comprometido y que sobre todo defienda los derechos de las personas
porque justo están saliendo de sus lugares de origen porque no tienen otra opción. Entonces, pero por otro lado es eso, la sociedad civil, los albergues para personas migrantes, la gente solidaria ha salido para ayudar a las personas en diferentes puntos, ¿verdad? Porque la caravana llegó hacia Tapachula, pero ahí se ha ido dividiendo y ha ido como llegando a diferentes lugares. Entonces, colegas, yo admiro mucho y respeto el trabajo que han hecho las personas, mis compañeros, ¿verdad?, defensores de derechos humanos, la gente en diferentes puntos del país se ha volcado para defender a las personas migrantes. Incluso hay quienes están acompañando la caravana y todos los días no cesan, ¿verdad?, los reportes de la situación que van enfrentando las personas migrantes. Hay una preocupación extrema, ¿verdad?, por la situación, lo que ocurrió en la frontera de Tijuana. O sea, desde mi punto de vista es aberrante, no puedes atacar a la población civil de esa manera, y sí creo que tiene que haber una respuesta del Estado. ¿Por qué pasó eso? Yo, o sea, finalmente sí creo que pasa porque hay una tensión muy fuerte dentro de las fronteras, ¿no? Incluso esta confrontación que hubo entre la sociedad civil y las personas migrantes de la caravana días previos, y después, bueno, pues está toda esta respuesta, ¿no?, de un Estado, en este caso Estados Unidos, que ha amenazado con que va a responder de manera letal. Y esa no es una forma de abordar un problema que es regional, ¿verdad? O sea, el tema de que la gente migre, insisto, o sea, no es un asunto porque la gente quiere hacerlo, sino porque está obligada a hacerlo. Y entonces los estados tienen la responsabilidad, han sido firmantes de tratados internacionales para recibir a las personas que están en una necesidad, como muchas de las personas que van en esta caravana. Sí. Patricia, ¿qué piensa? Bueno, en primer lugar decir que nosotros condenamos las tácticas militares que el gobierno de los Estados Unidos continúa implementando para reprimir a poblaciones migrantes, no solamente en la frontera sur de los Estados Unidos, sino también dentro de Estados Unidos, y obviamente es una estrategia de carácter regional, global, que los gobiernos están implementando, la militarización y la represión para poder tratar de detener el flujo migratorio. Sabemos que es una táctica equivocada que violenta los derechos humanos básicos de las poblaciones migrantes. Nosotros hemos condenado este tipo de medidas y también pues estamos haciendo mucho trabajo a lo largo y ancho de la Unión Americana y tratando también de construir puentes con organizaciones de sociedad civil en la región para tratar de articular respuestas de carácter humano que estén enfocadas en el respeto a los derechos humanos básicos de las poblaciones migrantes. Por otro lado, yo creo que el abogado Kalman nos puede explicar, en este momento el gobierno de los Estados Unidos evidentemente está violentando los derechos humanos fundamentales de las poblaciones migrantes, para enfatizar, pero quisiera reiterar el hecho de que el aparato militar de Estados Unidos, de acuerdo a la ley vigente en Estados Unidos en este momento, no tiene la potestad para poder ejercer actividades de carácter migratorio. Es una violación a la política de los Estados Unidos, y me gustaría que el abogado Kalman amplíe un poco más en este sentido. Quien únicamente, de acuerdo a la ley vigente en Estados Unidos en este momento, tiene autoridad para poder ejercer este tipo de políticas que nosotros rechazamos, es la policía militar, la policía de la frontera en los Estados Unidos, que está autorizada legalmente para poder ejercer este tipo de medidas, que son medidas nefastas, pero tienen autoridad para poder implementar ese tipo de medidas, no necesariamente miembros del Army de los Estados Unidos ejerciendo este tipo de medidas en la frontera sur de los Estados Unidos. Repítame los dos puntos que usted cree que el abogado Kalman debe explicarnos. Primero, enfatizar que la ley, el marco vigente de ley en este momento en los Estados Unidos prohíbe que miembros del aparato militar ejerzan actividades en la frontera para detener a personas migrantes, y eso está dentro del marco de ley y se está violentando en este momento. El gobierno de los Estados Unidos está violentando el marco de ley al enviar miembros del aparato militar, de la Fuerza Armada, a la frontera sur de los Estados Unidos. Es que la ley de nosotros prohíbe el uso de los militares norteamericanos adentro del país para tales trabajos que están haciendo, y esa es parte de la política de odio. Yo tengo un mensaje para el pueblo
hondureño en los Estados Unidos. No se rinden. Tienen muchos aliados. Estamos peleando para defender los derechos. Si se acaba el programa de TPS o se acaba DACA, no se puede deportar a las personas de un día al otro. Todos los hondureños adentro del país tienen derecho a una audiencia ante el juez de inmigración y tienen derechos de pedir la residencia por los años que tienen adentro del país si tienen ciertas categorías de parientes, ciudadanos o residentes de los Estados Unidos. No se rinden, siguen peleando para sus derechos, tienen muchos aliados, muchas organizaciones como Alianza Américas, Centro Presente. En cada ciudad de los Estados Unidos hay organizaciones para ayudarles a defender sus derechos. Hay que resistir la política de odio del presidente Trump y vamos a ganar esta pelea para los derechos de los inmigrantes en nuestro país. Yo soy hijo de inmigrantes, nieto de inmigrantes. Teníamos la misma experiencia en el tiempo que inmigramos a los Estados Unidos. Fuimos rechazados, pero ganamos nuestros derechos y quiero ayudar al pueblo hondureño a ganar sus derechos en mi país. Doctor Pino, antes de su participación quiero felicitar al doctor Pino. Recientemente el Colegio de Economistas, donde también fue presidente hace algunos años, yo estaba en la radio, me acuerdo cuando el doctor Pino era presidente del Colegio de Economistas de Honduras, recibió el premio José Cecilio del Valle. Felicidades por ese premio, doctor, bien merecido. Muchas gracias, Raúl. Sobre este tema, que su experiencia también como embajador de Honduras en Washington, ¿qué le dice? Sí, yo quiero resaltar, Raúl, lo último que mencionó Kalman, en el sentido de que en Honduras hay una especie de pesimismo de que una vez que se termine el TPS en enero de 2020, cerca de 50,000 familias van a ser deportadas hacia el país. Y lo que nos dice el abogado Resnick, que es especialista en el campo de migración y conoce muy bien las leyes, es lo que él acaba de expresar, de que hay que luchar, de que estas personas que tienen cerca de 20 años y algunos más de 20 años de estar en los Estados Unidos tienen derechos y que esos derechos se pueden llevar ante un juez por diferentes motivos, el hecho de tener hijos que han nacido en Estados Unidos, el hecho de haber estado tanto tiempo y otras causales. Entonces, uno de los mensajes es que tanto las personas amparadas bajo el TPS como las amparadas por DACA tienen una lucha que dar, y el mensaje de esta delegación interdisciplinaria es, se ha reunido, Raúl, con autoridades del gobierno central, ayer con la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y la Comisión de Derechos Humanos, con el sector privado, con la academia, con estudiantes universitarios, con diferentes sectores. Es que hay que apoyar a nuestros compatriotas en Estados Unidos para que tengan la información necesaria que les permita hacer estas gestiones una vez que concluya el TPS. Y adicional, y para eso hay organizaciones que apoyan a los inmigrantes, como Centro Presente, de la cual Patricia es directora ejecutiva, como Alianza Américas y otras organizaciones, no solamente en los Estados Unidos, en México también hay mucho apoyo, y que por lo tanto hay que velar por esos intereses de los hondureños. Y también en este contexto no olvidar que hay una gran masa de hondureños indocumentados dentro de los Estados Unidos que también hay que protegerlos. Usted sabe, Raúl, que hemos insistido bastante en la importancia económica que representan los migrantes en Estados Unidos. El hecho de que las remesas familiares representan 18% del Producto Interno Bruto, que estemos recibiendo cerca de más de 4.500 millones de dólares en divisas, la principal fuente de divisa, hace a nuestros compatriotas, digamos, sumamente importantes, no en primer lugar por el sentido humano, porque son compatriotas que desafortunadamente han tenido que dejar su país, su tierra, sus costumbres, sus familias,
su entorno para buscar mejores niveles de vida para sus familias, y que eso se ha traducido no solamente en beneficio familiar, sino que también en beneficio colectivo del país. Y por lo tanto, que como sociedad, y aquí yo agradezco que los medios de comunicación como Canal 11, que siempre le han dado al tema de migración la importancia de vida, pues también colaboren no solamente para explicar los derechos que tienen los hondureños en el extranjero, sino que para el apoyo que requieren nuestros compatriotas, tanto los que están indocumentados dentro de Estados Unidos, los que están amparados bajo TPS, bajo DACA, y también los que están en la caravana actualmente en México, y los cientos que salen diariamente, desafortunadamente, fuera de Honduras. Sí, Nadia, el presidente electo López Obrador habló de visas de trabajo. ¿Cuál cree usted va a ser, qué se puede esperar de ese gobierno de López Obrador? ¿Cuál es su política migratoria hacia los centroamericanos? No solo a los hondureños, sino al resto de centroamericanos. Bueno, Raúl, una de las cosas que urgen en México es el cambio de la política migratoria, que hasta este momento no ha tenido sino sesgos enfocados hacia la seguridad nacional y nunca viendo hacia la seguridad humana. Una de las cosas que ha anunciado efectivamente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador es un cambio, ¿no? Y la urgencia incluso de un cambio en la política migratoria. El subsecretario, o quien ha sido nombrado subsecretario para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha reconocido la necesidad, la urgente necesidad de dar un nuevo enfoque a la política migratoria de México, una política apuntado, ¿no?, hacia una política migratoria más humana, una política migratoria donde... Una pregunta, ¿qué hay de cierto que cuando él dijo eso, de que iba a poder dar visas a centroamericanos para que pudiesen trabajar en México, alguien fue y le dijo, no, eso no se va a poder, estás cometiendo un error? Mira, yo creo que eso ha generado tensiones, ¿no? Y eso ha sido una discusión que desde la sociedad civil se ha dado y se ha defendido, ¿verdad? O sea, desde la sociedad civil hemos defendido que el gobierno mexicano debería de dar visas de trabajo, visas de tránsito incluso, ¿verdad? Porque lo que tiene que estar por encima es la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, el respeto por los derechos humanos de las personas migrantes, y eso es fundamental. Entonces, digamos que sí se han generado tensiones, por supuesto está, ¿no?, toda la parte de la población reaccionaria que no necesariamente está viendo desde el lado humano el tema de la migración. Sin embargo, estamos convencidos, ¿verdad?, quienes trabajamos el tema de las migraciones y entendemos lo que está en el fondo, ¿no?, de esta situación, que se requiere de una política migratoria humana, que se requiere de reformar las instituciones del Estado que no están hasta ahora sino reprimiendo a las personas migrantes, como es el caso del Instituto Nacional de Migración. Y acá tengo que decir que por lo menos hay en avanzada, ¿no?, o sea, unos nombramientos de personas que por lo menos tienen esa calidez y que conocen el tema de las migraciones, y que seguramente tenemos esperanzas, ¿verdad?, de que haya un nuevo enfoque en la forma en la que se aborda el tema de las migraciones en México. Que además yo quisiera resaltar, Raúl, que el asunto no es un asunto individual de México o individual de Honduras o individual de El Salvador o de Guatemala. O sea, sí creo que tenemos que abordar el asunto de las migraciones de manera regional. Es una responsabilidad de los estados el entender que esto es un asunto y es un fenómeno regional que está siendo provocado por la política económica errada, una política económica que ha resultado devastadora, ¿no? Esta política económica extractivista, o sea, que ha generado desplazamiento de la población. Entonces, sí tengo esperanzas en que el gobierno, el nuevo gobierno de México, que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre, haga... o sea, cumpla con esto que ha anunciado, ¿verdad? O sea, tener un mayor compromiso con el tema de las migraciones
Y al final sí creemos totalmente que las personas tienen derecho a migrar, es un derecho, pero también tienen derecho a quedarse en su lugar de origen. Entonces, creo que hay una lucha que debemos de dar de manera regional, insisto, para que la migración sea una opción y no una necesidad. Entonces, creo que por ahí tenemos que ir apuntando. Abogado Kalman, el fallo del juez sobre bloquear la cancelación del TPS puede ser sostenible en el mediano plazo. ¿Cómo podría abarcar a los hondureños? Primeramente, el orden fue de un caso en la Corte del Distrito Federal en California. Este orden no aplicó a los hondureños porque cuando fue metido esta demanda, todavía Honduras tenía TPS y no había anunciado la cancelación del TPS. El único caso en los Estados Unidos defendiendo el derecho de los hondureños a TPS está hecho por la organización Centro Presente. Y Centro Presente tiene un caso en la Corte Federal en Massachusetts peleando para que no para el programa de TPS para los hondureños. Este caso está pendiente en la Corte. Ojalá ganaremos este caso como fue ganado el otro caso en California. Pero al fin y al cabo, la última decisión va a ser tomada, en mi opinión, por la Corte Suprema. Desafortunadamente, la Corte Suprema está en manos de 5 republicanos contra 4 demócratas. Y por esta razón, es muy posible, al fin y al cabo, no ganamos la preservación de TPS para los hondureños. Posiblemente sí, pero hay que reconocer que esa es una pelea política dentro de mi país. Pero también es importante... Son pocas las posibilidades. Bueno, hay posibilidades, no le voy a decir que son pocos, pero la pelea es una pelea política y necesitamos el apoyo del gobierno hondureño, necesitamos el apoyo del Congreso hondureño. ¿Pero qué debe hacer el gobierno hondureño? ¿Qué debe hacer el Congreso hondureño? Hay muchos diputados que están viéndolo en este momento. ¿Qué deben hacer los diputados hondureños? Primeramente decir a los Estados Unidos que no cancele el TPS. En la relación bilateral hay que tener voz del gobierno de Honduras y el pueblo hondureño. Decir, no se puede hacer esto a gente que tiene 20 años viviendo en los Estados Unidos, 25 años, 30 años deportados. Cada uno de ellos tiene familias ciudadanos, cada uno de ellos tiene familias residentes. Hay que defender al pueblo hondureño adentro del país. Y eso fue mi mensaje al Congreso ayer. Eso fue mi mensaje. No se rinden. Hay que defender su pueblo en los Estados Unidos. ¿La Cancillería qué debe hacer? Debe crear programas de defensa para poder ayudar a las personas a conseguir asesoría legal. Debe tener una voz con los Estados Unidos diciendo que no, insistimos que siga este programa de TPS y que no cancele el programa. Patricia. Yo creo que es importante entender que en este momento en Estados Unidos hay 5 litigios de alto impacto. 4 de ellos no contienen el caso hondureño. Como ya mencionaba el abogado Kalman, en el momento que se introducen en las cortes en los Estados Unidos estos 4 litigios, el TPS para Honduras aún no había sido cancelado por la administración del presidente Donald Trump. El único litigio de alto impacto que tiene el caso hondureño es precisamente el que nuestra organización está liderando en las Cortes de Boston. Estamos siendo representados en este momento por una organización muy prominente de expertos, de abogados expertos en derechos civiles, los abogados por los derechos civiles en Estados Unidos, y esta organización está representando inmigrantes de Centroamérica, en este caso particular de Honduras, de Haití y también de El Salvador. Estamos a la espera de una próxima audiencia el próximo enero para saber cuál va a ser el desenlace en la Corte en relación a este caso. Es muy importante entenderlo, porque ha habido mucha especulación en relación por qué no se ha incluido a Honduras en estos litigios, y entender nuevamente que hay 5 litigios y que nuestro litigio contiene el caso hondureño. No ha habido evidentemente una resolución de parte de la Corte del 5º Distrito en la Corte Federal de Boston en relación al caso de Honduras. Es evidente que estos litigios van a detener de manera temporal la cancelación del TPS. Por lo tanto, una lucha para asegurar que el Congreso de los Estados Unidos otorgue una residencia permanente a las personas que tienen el estatus de protección temporal TPS es sumamente importante. También es importante entender que hay 6 proyectos de ley en el Congreso de los Estados Unidos en este momento.
5 de ellos conducirían a una residencia permanente. Entonces es importante ver un poco más de beligerancia de parte del gobierno, no solamente de Estados Unidos, sino también de Honduras, para poder hacer este trabajo. Muchas veces preguntamos a tomadores de decisiones si tienen conocimiento básico de estos proyectos de ley y la respuesta es nula. Entonces es necesario que se entienda que hay en materia legislativa en relación al TPS en el Congreso de los Estados Unidos y también tener un poco más de conocimiento acerca de estos litigios. Doctor Pino. Sí, Raúl, eso que ha sido expresado es de que hay una lucha constante, permanente, que se debe de hacer por los diferentes sectores, tanto desde el punto de vista de cabildeo dentro del Congreso de los Estados Unidos con todos estos proyectos, como también con diferentes organizaciones. La experiencia que yo tuve como embajador en la posibilidad, una de las veces para la extensión por 18 meses del TPS, es de que dentro de Estados Unidos hay muchas organizaciones, tanto de la sociedad civil, religiosas, abogados como Kalman, que apoyan mucho los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Entonces, esa alianza que hay que buscar de parte del gobierno, de los congresos, multiplicar esfuerzos realmente, de tal forma de que los compatriotas que están en los Estados Unidos se sientan acompañados por sus esfuerzos, por estas, digamos, demandas. En el caso, esa pregunta que se hacía, ¿por qué Honduras no estaba incluida en la resolución del juez? No estaba incluida, como se ha explicado, porque no se había terminado el TPS de Honduras, pero sí está incluida en otro caso en los juzgados de Estados Unidos en Massachusetts. Entonces ahí hay todo un proceso que están liderando. En otras palabras, que esto es permanente, Raúl, ese apoyo que se debe de tener y hay que multiplicar esfuerzos de tal forma de que nuestros compatriotas se sientan acompañados dentro de los Estados Unidos con todas las luchas y esfuerzos. En otras palabras, que hay muchas cosas que hacer y que hay que hacer todo lo que sea necesario para apoyar a los hondureños. Bien, voy a ir a una breve pausa para luego continuar platicando con mis distinguidos invitados de esta mañana sobre el tema de migración y la situación de los hondureños, tanto los de la caravana como los hondureños que han vivido por más de 20 años en los Estados Unidos. Ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Me decía Nadia que en México tienen unos programas para los centroamericanos, jóvenes centroamericanos. ¿Qué tipo de programas? Mira, Raúl, yo creo que una de las vías para poder, digamos, responder de una manera proactiva y de una manera humana para tratar de solventar la situación y la relación, para fomentar la relación con Centroamérica, creo que es a través de la educación, ¿verdad? Es muy importante para nosotros compartir con el pueblo hondureño que justo estamos luchando, ¿verdad? Desde el CIDE, desde la universidad para la que yo colaboro, junto con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas una organización que se llama Puente Ciudadano, junto con otra organización que se llama Juconi. Hemos tratado de buscar las vías, ¿verdad? Y hemos luchado por ello, para tratar de buscar alternativas que pudieran fomentar una relación de México con Centroamérica, y estamos convencidos que es a través de la educación. Entonces, hemos contactado a nuestras contrapartes en Centroamérica, que es Fe y Alegría, y para nosotros ha sido un gran esfuerzo el... ¿Qué es Fe y Alegría?
Fe y Alegría es una organización que está en Centroamérica, ¿verdad? Que es una organización comprometida con la educación y hemos impulsado un proyecto de manera conjunta, de manera colectiva, en la cual queremos, ¿verdad?, ofrecer la oportunidad a jóvenes centroamericanos, no solamente de Honduras, sino de Guatemala, de El Salvador. Y bueno, la idea es ir expandiendo este proyecto con la intención de que jóvenes en edad escolar, ¿verdad?, vayan a estudiar a México con todo el propósito de generar nuevos liderazgos, de generar como oportunidades, ¿verdad?, para los jóvenes que probablemente en este momento no las pueden tener. No obstante, o sea, esa es una lucha que estamos emprendiendo desde México, ¿no? El tratar de abrir otras puertas, o sea, de generar un cambio de narrativa con respecto al tema de la migración, donde, insisto, o sea, no es un tema que tiene que ser abordado desde el asunto de la seguridad nacional, sino de la seguridad humana, pero desde el otro lado es apuntar hacia el desarrollo. O sea, estamos convencidos que la única manera de ir construyendo puentes es justo eso, a través del desarrollo de las comunidades de origen, de generar nuevos liderazgos en la gente joven, y entonces apostamos mucho por ello. Sí, volviendo al tema TPS, abogado Kalman, ¿qué tipo de esfuerzo están haciendo las organizaciones promigrantes allá en los Estados Unidos para ayudar a los compatriotas hondureños bajo ese TPS? Yo me preocupé cuando las autoridades norteamericanas le cancelaron a los haitianos el TPS. Los haitianos son de los países más pobres del mundo y eso era como un aviso para el resto de personas que estaban protegidos por este tipo de programas, que si le cancelaban a los haitianos la íbamos a tener difícil. Sí, lo que estamos haciendo es metiéndonos casos en la corte, como el caso en que está por Centro Presente para defender TPS para los hondureños y para los demás de los países que fueron cancelados. Estamos haciendo campañas políticas para elegir congresistas que están en favor de una reforma amplia de las leyes de inmigración para que habrá no más que TPS, para que los hondureños y los otros inmigrantes indocumentados en el país reciben la residencia como fue hecho en 86 con la reforma en aquel año, y para que los que tienen lazos en los Estados Unidos se pueden seguir quedándose en el país, recibir la residencia y recibir la ciudadanía. Esa es una pelea importante. Estamos peleando para los derechos para que puedan conseguir la residencia permanente y luego la ciudadanía y participar en nuestros políticos o en el proceso político. Y los republicanos, el presidente Trump no quiere que los inmigrantes consigan voz en los Estados Unidos. Esa es la pelea. Estamos peleando para la voz del futuro del país, para el derecho del pueblo latino y para el pueblo de inmigrantes, para poder participar en el proceso legal y ayudarnos a cambiar nuestro país a ser un país más progresista. Sí, Patricia, ¿cómo incidir? Bueno, es importante destacar que en este momento en los Estados Unidos hay más de 350,000 personas de 10 países que están amparadas bajo el estatus de protección temporal TPS. Que esta lucha no se limita únicamente a Haití, a El Salvador y Honduras, hay personas de otros países que también están amparadas bajo este estatus. Hay, pues evidentemente, dos estrategias, dos líneas de trabajo. En primer lugar, la legislativa, como ya mencionaba, hay 6 proyectos de ley que nosotros tenemos que promover y a tratar de hacer más cabildeo en los Estados Unidos. Evidentemente hay un desafío enorme ante la falta de voluntad política del gobierno de los Estados Unidos para transformar y reformar su política migratoria. Sin embargo, eso no quiere decir que las comunidades migrantes organizadas en los Estados Unidos, amparadas bajo el estatus de protección temporal TPS, no van a ser parte de una lucha organizada para exigir al Congreso de los Estados Unidos que haga su trabajo y cambie su política migratoria, en este caso particular, otorgando una residencia permanente a estas personas que, como ya bien lo decíamos, llevan más de 20 años viviendo en los Estados Unidos amparadas con el estatus de protección temporal TPS. El gobierno de los Estados Unidos ha fallado, y no solamente la administración actual, ha fallado porque personas que llevan 20 años amparadas por un estatus temporal ya deberían de
tener una residencia permanente para poder vivir en los Estados Unidos. Por otro lado, la segunda estrategia, las luchas en las cortes. Estos 5 litigios es importante seguir apoyándolos y hacemos un llamado a las personas aquí en Honduras que tienen familiares migrantes en los Estados Unidos. Es muy importante que las comunidades migrantes sean parte de una lucha organizada para exigir al gobierno de los Estados Unidos y también exigir a nuestros gobiernos aquí en nuestros países de origen que realmente hayan cambios de carácter estructural. Yo creo que también es importante hablar del TPS, pero no limitar el tema migratorio a hablar del TPS, del DACA. Yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil, crisis humanitaria, el tema de la caravana. La caravana es una expresión, es una consecuencia lógica de un país que está en crisis, de una región que está en crisis, que los migrantes nos están haciendo un llamado a un cambio de carácter estructural. Y yo creo que los niños migrantes nos gritaron en el año 2014 que hay una enorme necesidad de abordar el tema de la migración desde una perspectiva responsable, más amplia, cambiar ese enfoque de seguridad militar a un enfoque de seguridad humana. ¿Está de acuerdo, doctor? Sí, Raúl, y eso es básicamente lo que hemos venido señalando desde las diferentes investigaciones y los diferentes foros en que hemos participado. Esta situación que viene por muchos años de la migración hacia los Estados Unidos y que ahora adquiere su nivel más dramático en la caravana que salió de Honduras el 13 de octubre, lo que muestra en general es un sistema económico excluyente, un sistema económico que concentra el ingreso en los estatus más altos de ingreso y que no crea fuentes de trabajo, que no crea oportunidades, que no le da acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, al empleo. Y eso hay que verlo. Para ver el problema migratorio en sus raíces, como lo señalaba Patricia, hay que ver esta situación. Y en Honduras, más bien, se agregan otros elementos. Una situación de gobernabilidad precaria, en donde desde el golpe de Estado se ha hecho, digamos, más excluyente la posibilidad de participar abiertamente y democráticamente en el sistema político, en donde se monta un gran fraude electoral en noviembre pasado, en donde hay pruebas contundentes de vinculación de políticos con la corrupción, de políticos con el narcotráfico. Entonces estamos viviendo una crisis del modelo económico, del modelo político y de la situación social que requiere un replanteamiento y una búsqueda de soluciones colectivas, pero dejando atrás los vicios del pasado y pensando fundamentalmente que este es un Honduras de todos, en donde todos deben de participar y en donde la preocupación por el bienestar de la población debe de ser central. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque si solo vemos las consecuencias de lo que estamos enfrentando sobre el tema migratorio, no podemos en ningún momento resolver esta situación a mediano y a largo plazo. Hay que preguntarse, ¿por qué en los años 60, por ejemplo, en Honduras, la gente no emigraba en las cantidades y en la forma de lo que está haciendo actualmente? Obviamente porque sin dejar de reconocer que había pobreza y en el país tenía abiertas más posibilidades para la movilidad social, para mejores niveles de vida. Sin embargo, eso se ha cerrado y si como sociedad no somos capaces de ver cuál es realmente el fondo. Yo fui, usted lo sabe, Raúl, embajador, y me tocó visitar las diferentes comunidades de migrantes hondureños y yo miraba en la gente, en la plática de la gente, lo que extrañaban, su tierra, su municipio, su comida, sus partidos de fútbol regionales y locales. La gente no sale, no emigra por gusto.
emigra por una situación en mayor parte, la mayoría de ellos por una situación económica que no les permite superarse o huyendo de la violencia. Lo que está sucediendo actualmente en diferentes partes del país es que la violencia agobia realmente a muchas familias que sienten que si no buscan una alternativa, sus hijos, sus padres, sus hermanos pueden ser sujetos de violencia y de muerte. Entonces creo que esto que estamos viviendo a todos nosotros como sociedad y principalmente los que buscamos un cambio para la búsqueda del bienestar colectivo debería de, así como hablamos de unirnos en términos generales en el exterior para apoyar, unirnos internamente para hacer las transformaciones que Honduras necesita. Nadia, ¿qué grado de libertad va a tener el gobierno de México de negociar con Estados Unidos estas políticas migratorias, tomando en cuenta la fuerte relación comercial que existe entre ambos países? Bueno, esa es una gran pregunta, Raúl. Yo creo que algo que ha hecho siempre el gobierno mexicano ha sido como el trabajo sucio, ¿verdad?, en la frontera sur. En el 2014, por ejemplo, se anunció con bombos y platillos, ¿verdad?, la creación del programa Frontera Sur, que no ha sido otra cosa sino un proceso de militarización de la frontera, ¿verdad?, de sellar la frontera sur de México. Y eso fue al final un acuerdo, ¿verdad? Ahí un acuerdo que fue empujado probablemente por el gobierno desde Estados Unidos. Y siempre ha sido como una tensión grande entre la política migratoria de Estados Unidos que se va reflejando, ¿verdad?, en la política migratoria de México. ¿Qué tanta independencia? Creo que no puedo responder esta pregunta del todo, ¿verdad? Yo esperaría que la haya, o sea, que en verdad se puedan implementar todas estas, digamos, compromisos que se han establecido en la forma en la que el nuevo gobierno de México quiere abordar el asunto de las migraciones. Y a mí me queda muy claro que debe haber un compromiso por parte de los estados, y ahí voy a hablar tal cual de los estados de la región, en materia de la migración, ¿verdad? O sea, cuando hablamos, incluso México es un país también de migrantes, o sea, tenemos una gran población mexicana en los Estados Unidos, que justo a partir del envío de las remesas también sustentan una parte de nuestra economía. Entonces, y eso es lo mismo que pasa en el caso hondureño y en el caso de Guatemala y en el caso de El Salvador, ¿verdad? O sea, tenemos una gran población trabajando en Estados Unidos, entregando su vida laboral. El bono demográfico de nuestros países está trabajando en los Estados Unidos. Y al final, eso es algo que comentábamos incluso con algunos de los congresistas con quienes nos hemos entrevistado, ¿verdad? O sea, hay una responsabilidad de los estados, hay una responsabilidad del Estado hondureño, del Estado mexicano, del Estado guatemalteco, del Estado salvadoreño, para con sus migrantes que aportan a la economía nacional. Entonces, yo pensaría que efectivamente tiene que haber un proceso de defensa, ¿verdad?, y de autonomía del nuevo gobierno mexicano para poder implementar estas medidas, esta nueva política migratoria que ha ofrecido hasta estos momentos, y espero que así lo sea, ¿verdad? Sí, abogado Kalman, ¿cuál es después de que se están endureciendo la situación y que Trump tiene una política contra migrantes, cuál es la posibilidad de los hondureños? ¿Qué le dice usted a los hondureños? Hay miles de hondureños que lo están viendo, que tienen cualquier cantidad de familiares en los Estados Unidos. Primeramente, los parientes aquí deben decir a sus parientes en los Estados Unidos, no se rinden. Debe buscar asesoría, debe unirse para poder defender sus derechos. Tienen muchos aliados y estamos luchando para defender los derechos de los inmigrantes, incluyendo los hondureños. También mi mensaje es, debe pedir de su gobierno y de diferentes sectores de su país que
toman responsabilidad para organizar el país, para poder insistir que los Estados Unidos no deportan los hondureños, para que se puedan quedarse en los Estados Unidos y recibir la residencia. Y eso es importante. Su gobierno, su país debe insistir que los Estados Unidos cambien la política a los inmigrantes hondureños. La gran porción de hondureños no tiene ningún estado legal, no tiene TPS, no tiene estado DACA, son indocumentados en el país y ellos deben ser incluidos en este movimiento para defender los derechos de los inmigrantes hondureños. Sí. Patricia, lo que preguntaba hace un rato, ¿qué se debe hacer desde Honduras para apoyar a los migrantes? Bueno, creo que Honduras necesita evidentemente una transformación muy profunda, un abordaje más responsable de la problemática. Nosotros no limitamos nuestra labor en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos, como ya lo mencionaba el doctor Noé Pino, a tratar de resolver las consecuencias. Por ejemplo, el tema de las detenciones, las deportaciones, el hecho que el gobierno de los Estados Unidos continúe implementando una política donde ve al migrante de hoy en día como una amenaza a la seguridad nacional. Es algo que necesitamos resolver evidentemente. Sin embargo, vemos nosotros con mucha preocupación la situación de la región. Hemos estado hablando con organizaciones de sociedad civil, no únicamente en este viaje, ¿verdad?, sino esa es parte de nuestra labor, y vemos con mucha preocupación la situación de la región, la situación del país. La estadística nos decían de pobreza en el país es 60% de pobreza, 40% de pobreza extrema. Tenemos estadísticas que nos dicen que en Honduras una mujer es asesinada cada 17 horas, que cada 12 horas sale un niño migrante hacia los Estados Unidos u otros países. Realmente también nos preocupa los altos niveles de corrupción, la impunidad que es endémica, la falta de transparencia en las instituciones públicas que son frágiles, la población hondureña no hay credibilidad en las instituciones de gobierno. Entonces es necesario que haya una transformación. Nosotros no podemos cambiar la política migratoria en los Estados Unidos sin que haya realmente cambios de carácter estructural en nuestros países de origen. Las autoridades nuestras, ¿qué han hecho bien y qué falta por hacer? Yo diría que es bien difícil para mí dar una respuesta de qué se ha hecho bien. Evidentemente hay muchas cosas que se han hecho bien, pero yo creo que es necesario construir una nueva Honduras. Y no es únicamente, evidentemente, responsabilidad del gobierno, pero en este momento, por ejemplo, hay una crisis, estamos viendo una crisis, tenemos presos políticos en Honduras, tenemos una criminalización constante a la protesta pública. El día de ayer estábamos hablando con estudiantes quienes han sido reprimidos, no tenemos libertad en nuestro país, la democracia es muy frágil. Evidentemente es necesario hacernos esa pregunta, los hondureños y hondureñas, no solamente los que vivimos en el extranjero, sino también en nuestro país, para poder construir una mejor Honduras. Es una problemática muy profunda que estamos viviendo. Yo diría que los migrantes de la caravana son héroes que nos están diciendo ya no podemos vivir más en este país, es necesaria la reconstrucción de nuestro país por parte de todos los sectores. El doctor mencionaba el golpe de Estado, también lo que fue una reelección que realmente viola la Constitución. Estamos viviendo un momento muy difícil. Al ver las noticias nos damos cuenta. Estuvimos el día de ayer aquí y ¿cuándo fue el aniversario de nuestras elecciones? Hace 2 días, ¿no? Y el día de ayer, y hubieron protestas. Nosotros estábamos en reuniones y había un ambiente muy tenso en el país, ¿no? Muy tenso, porque sabíamos que habían protestas, sabíamos que se estaba dando la represión, incluso vimos que un periodista recibió un disparo. No podemos realmente vivir en un país en caos. Es necesario que estemos organizados, que tomemos conciencia de la realidad que estamos viviendo. Y como decía anteriormente, la problemática migratoria, al menos en Estados Unidos, no se debe limitar al TPS. Es un tema muy importante, pero es una realidad muchísimo más profunda que requiere de un abordaje responsable. Y también aquí en Honduras estamos viviendo en un país en crisis, y no es una crisis que data desde el golpe de Estado.
y postelectoral. Honduras ya era un país empobrecido. Entonces es necesario realmente que hayan cambios de carácter más profundo. Sí, Alexander López está desde Villadela. Alexander, buenos días. Licenciado Raúl Valladares y a sus panelistas. Solo quería referirme a una cosa que estuve escuchando, las declaraciones del gobernador de Tijuana en Radio América, donde él expresaba que no entiende por qué las autoridades del gobierno de Honduras no se hacen presente a Tijuana, porque él les hacía un llamado para que atiendan más este asunto de la caravana en Tijuana, ¿verdad? Incluso yo creo que la canciller de la República, la abogada Dolores Agüero, debería de estar más en presencia allá en ese estado de Tijuana, junto a este señor, el embajador Alden Rivera, ¿verdad? ¿Por qué no se puede dejar ese asunto así a la nada, verdad? Es mi reflexión y muy buenos días y gracias por la participación. Gracias, don Alexander. Doctor Pino. Sí, creo que Alexander tiene toda razón. Existe actualmente una crisis humanitaria en Tijuana con la cantidad de hondureños y otros centroamericanos que también están ahí, y uno espera que el gobierno de la República busque mecanismos en coordinación con el gobierno de México para tratar de ayudar a solventar esta crisis humanitaria en lo que tiene que ver a alimentación, en lo que tiene que ver a medicinas, en lo que tiene que ver a una serie de elementos, y que ojalá que este aspecto represivo en contra de los derechos humanos que el gobierno de Estados Unidos ha establecido en la frontera, cuando las mismas leyes de Estados Unidos establecen el derecho de asilo y el mecanismo específico a través de cuál concederlo, pues se disminuya. El presidente Trump ha tomado una actitud totalmente negativa y totalmente en contra a los principios no solo del derecho de los derechos humanos, sino de los derechos internacionales que establecen claramente en los diferentes tratados el derecho que tienen las personas a migrar y a solicitar en determinado momento su condición de refugiados y su condición de asilo bajo las circunstancias que consideren ellos convenientes. Sí, vamos a ir a una pausa. Al volver, si como se espera, los Estados Unidos no deja entrar a los migrantes, a la mayoría de migrantes que están en la caravana, ¿qué va a pasar? ¿Qué se puede esperar en México? Si las deportaciones van a ser masivas de los migrantes desde México para los países de origen, especialmente para Honduras. Al volver, platicamos sobre esto con nuestros invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Nadia, si no dejan, y Trump va a hacer hasta lo imposible porque no entren los miembros de la caravana de migrantes, ¿qué se va a esperar en México? ¿Van a hacer deportaciones masivas las autoridades mexicanas de los que están en esa caravana? Mira, Raúl, a mí me queda... Y también, en algún momento ya se siente que algún sector de mexicanos ya no están de acuerdo con la caravana. Sí. Bueno, aquí hay un tema importante con respecto a la reacción, ¿verdad?, de una parte de la población mexicana, que espero sea la menos. Con estas reacciones de las cuales estás hablando, ¿verdad?, se ha generado una tensión y por supuesto podría entenderse, ¿verdad? De repente no estamos hablando de 3 o 4 personas, o sea, sino de una cantidad importante de personas, y que al final no están encontrando una respuesta en este momento. Espero que eso cambie en los próximos
días y semanas, pero no han encontrado una respuesta, por ejemplo, con respecto al tema de la solicitud de la condición de refugiado. Digamos que para la cantidad de personas que van en esta caravana y la cantidad de solicitudes de condición de refugiado que se han presentado, pues no hay como digamos, una equivalencia, pues, o sea, son muy pocas las solicitudes de condición de refugiado contra la cantidad de personas que están migrando. Yo sí considero que hay una tensión en las poblaciones de la frontera y que también esperaría que en las próximas semanas eso se fuera, que esa tensión fuera disminuyendo, porque efectivamente, ¿no? O sea, las personas no están pudiendo cruzar hacia Estados Unidos y por otro lado, en toda la franja fronteriza de México, sobre todo en la parte de Tijuana, es que están quedando las personas varadas. Hay una condición importante de lo que está sucediendo en estos momentos que tiene que ver con la cuestión del clima, ¿verdad? O sea, estamos empezando el invierno, empieza a enfriarse mucho el clima en el norte de México y eso además está poniendo en muchísima mayor vulnerabilidad a las poblaciones que están migrando. Yo sí pensaría que tiene que haber una respuesta por parte de los diferentes estados de la República Mexicana en los cuales pues se ofrezca una atención humanitaria a las personas. Ya lo está viendo, pero insisto, es mucho la sociedad civil la que está, digamos, participando y entregándose ahí, ¿no?, para cuidar a las personas migrantes, pero yo no creo que haya condiciones para recibir deportaciones masivas, ¿verdad? Y por otro lado, me preocuparía muchísimo pensar que México hiciera esas deportaciones masivas. Hasta ahora lo que se ha manejado particularmente en el discurso del nuevo gobierno es no vamos a deportar a las personas, vamos a contener, ¿no? Pero también por otro lado yo pensaría, si las personas, las personas, porque se ha hablado como de otras caravanas, o sea, si quisieran emprender otras caravanas, sí pensaría o invitaría como a pensar que es un poco complicado el escenario, ¿verdad? O sea, no está viendo las condiciones tampoco como para recibirlos en este momento. Sí, abogado Kalman, amplíenos cómo cambia el panorama del tema de migración en el Congreso con el triunfo demócrata en la Cámara de Representantes y la retención del Senado por el Partido Republicano. Bueno, lo importante es entender ahora que la Cámara de Representantes está en manos de los demócratas, no habrá legislación peor que va a pasar, porque Trump quiere construir su pared. Trump quiere pasar leyes mucho más restrictivas sobre los números de inmigrantes ilegales que pueden llegar al país. Ahora, en manos demócratas, la Cámara de Representantes no va a estar de acuerdo en cualquier ley que va a empeorar la situación de los inmigrantes. Esa es logramos algo. Pero para ver nueva legislación tenemos que pelear políticamente para que en 2 años tendremos un Senado demócrata y que Trump no gane las próximas elecciones y que habrá un cambio fuerte en la legislación, una reforma muy amplia que da derechos a la residencia y la ciudadanía para la población indocumentada, la población que tiene TPS, la población que tiene DACA. Esa es una pelea política, pero debe entender que hay mucha gente dentro del país que quieren ver esta reforma y ojalá va a pasar. Pero en los próximos 2 años estamos con un proceso legislativo congelado. Y eso es bien en el sentido que no habrá peores leyes pasadas, pero hay que pelear para que en el futuro tendremos la oportunidad de una reforma amplia para los indocumentados. Sí, pero
¿Quiénes son los aliados del Congreso de Estados Unidos en este tema de migración? Y así como quiénes son los adversarios. Bueno, en la época de Trump hemos unido muchos diferentes sectores de nuestro país para poder defender todas las poblaciones vulnerables. La comunidad negra, las mujeres, musulmanes, la clase obrera que está sufriendo una caída de su nivel de vida. Estamos organizando la comunidad latino. Todas estas comunidades están uniéndose con sectores progresistas de nuestro país. Eso fue la razón por el cambio en las últimas elecciones. Es la razón que ganamos 38 o 39 sillas nuevas para que perdieron los republicanos en las últimas elecciones el 6 de noviembre. Hay esperanzas. La participación de la comunidad latina en los Estados Unidos en la política es muy importante. Tiene que exigir del Partido Demócrata que cumple sus palabras y defender a los inmigrantes y las comunidades latinos en esta pelea, en este momento. La política de odio de Trump ha sido usado para convencer ciertas partes de la comunidad blanca que deben votar en favor de los republicanos, en favor de Trump, porque el enemigo de ellos no es los problemas que tenemos con nuestra economía nueva, que hay falta de buen trabajo para muchas personas blancas, pero el problema es de los inmigrantes, de los negros, de los progresistas, de los liberales, y esa es una mentira, pero el proceso político es la solución últimamente de todo esto. Sí, por lo importante, ¿qué debería estarse haciendo desde Honduras para lograr un mayor grado de incidencia en las decisiones del Congreso y del Ejecutivo en Estados Unidos? Primeramente, su gobierno no debe actuarse como si fueran ovejas. Actúan en las juntas que teníamos con el gobierno como que no tienen ninguna voz con los Estados Unidos para defender su gente. Y yo de verdad no he visto esto con los... Repítame, cuando se reunió con los funcionarios de Honduras... No, actuaron como si no hay posibilidad de decir nada en los Estados Unidos para cambiar la política de los Estados Unidos. Están actuando como si fueran ovejas. ¿Dónde está la voz de su gobierno para defender los paisanos de los Estados Unidos? Esta voz tiene que ser escuchado y el pueblo hondureño debe insistir que su gobierno defiende los verdaderos héroes de su país, que los que han ido al norte y que es el fuente de ingreso más alto de su país son las remesas. Eso es importante, que el pueblo insiste que su gobierno defiende a los hondureños. Ellos son los héroes de su país porque han ido para mandar dinero, las remesas a sus familias, a sus comunidades, y este es el dinero más importante de su país, es el fuente de ingreso más alto. Y que, o sea, muy tímida la actitud de los funcionarios hondureños. Absolutamente. Yo vi esto en las juntas ayer, en la Cancillería y en el Congreso. ¿Cómo sintió en el Congreso? ¿Qué le decían? No, algunos dicen, aquí hay una buena vida para los inmigrantes que se regresen, que hay trabajos, tenemos préstamos, que vamos a recibirlos con manos abiertas pueden regresar. Yo dije, yo conozco la comunidad hondureña en Chicago. Yo no conozco ni un hondureño que quiere regresar a Honduras. Lo que quieren hacer es cumplir sus vidas en los Estados Unidos y seguir mandando remesas a sus familiares en los Estados Unidos. ¿Y en la Cancillería qué le decían? Que tenemos programas en los Estados Unidos para defenderlos. Y yo les dije, no es cierto. Yo les dije, estos programas no existen en la forma que están hablando. Inclusive yo he visto sus propios cónsules en los Estados Unidos actuando más al lado de la inmigración, más al lado del gobierno que a defender el pueblo hondureño. No tienen voz, actúan como si fueran ovejas, igual que el gobierno aquí, con este asunto migratorio. Hay que defender los paisanos de los Estados Unidos. Doctor, su experiencia como diplomático, como funcionario que ha sido del gobierno, ante lo que está contando el abogado.
Sí, indudablemente, Raúl, hace falta una posición más fuerte frente a Estados Unidos y principalmente quitarnos esa idea de que no podemos hacer nada, de que Estados Unidos es una superpotencia y que Estados Unidos decide todo en el país. Ha habido una dependencia hasta mental que hay que dejarla por fuera. Hay que considerar, obviamente, que es una potencia tanto económica como militar, pero que, fíjese, voy a hacer una comparación, Raúl. Ahora que disminuyó el precio del café en el mercado internacional, hubo reuniones de las autoridades para tratar de ayudar a los cafetaleros y se habilitaron recursos por cerca de 3.000 millones de lempiras a través del sistema financiero. Entonces, el punto que estamos discutiendo actualmente es si el café es la segunda fuente de ingreso de divisa y las remesas familiares es el primero, no deberíamos de estar invirtiendo recursos similares en la búsqueda del bienestar o por lo menos de hacerle menos difícil la situación a los compatriotas migrantes. Yo creo que ese es el punto. Y tampoco se va a desconocer, digamos, algunos esfuerzos que se hacen, pero no son sistemáticos, no son lo suficiente como para abordar un problema de esta magnitud. Y ese es precisamente uno de los mensajes principales que este grupo de interdisciplinarios sobre migración ha traído al país. Que como dicen muchas veces que la economía es importante o que un sector es importante, pues en este caso la migración es importante y principalmente que cuando hablamos de migración estamos hablando de seres humanos, de familias, de padres, de madres, de hijos, de hermanos y que por lo tanto como país y el gobierno que mantiene las relaciones formales con los países debe de ser sumamente activo, sumamente dinámico para proteger esos intereses. Bien, vamos a la parte final del programa. Patricia, ¿qué mensaje le deja a los hondureños que puedan expresarle a través de las comunicaciones que hacen con sus familiares allá en los Estados Unidos, a las autoridades de gobierno, que también siento que con lo que ha dicho el abogado Kalman, pues ustedes quedaron un poco sorprendidos con las actitudes de algunos funcionarios de gobierno y de algunos congresistas? ¿Qué mensaje le dejará? Sí, realmente vimos miembros del Congreso que sí estaban dispuestos a escuchar, pero vimos un nivel muy bajo de información. Estamos viviendo una crisis en el país y también una crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos y se requiere de que haya más responsabilidad para abordar esta crisis de parte de nuestras autoridades. Y el mensaje a la comunidad hondureña es, pues evidentemente, luchar por sus derechos en los Estados Unidos, pero también luchar por cambiar Honduras. Sabemos que las personas que realmente están organizadas en el país, que luchan por una mejor Honduras, están siendo criminalizadas, que han habido incluso asesinatos políticos, como el caso de Berta Cáceres, que tenemos presos políticos, que hay represión en contra de estudiantes, de mujeres y de muchos sectores vulnerables, que tenemos compañías que están desplazando a nuestras comunidades, personas que están luchando por la vida, por la tierra, que están siendo criminalizadas. Pero es muy importante ser parte de una lucha. Es necesario la reconstrucción de nuestro país, es urgente. Y también un llamado a las autoridades para que hayan programas para reducir la violencia y la pobreza extrema, la corrupción y la impunidad que es endémica en Honduras. Muchas gracias, Patricia, por haber comparecido esta mañana. Gracias a ti, Raúl. Abogado, Kalman, ¿qué le dice a los hondureños, a los miembros del gobierno, a los que nos ven en los Estados Unidos? Bueno, mi mensaje es defender los hondureños en los Estados Unidos, respetar lo que han hecho por su país con las remesas y la importancia de estas remesas y ayudar a los hondureños quedarse en los estados y recibir
un estado legal de residencia permanente con acceso a la ciudadanía norteamericana. Este es mi mensaje. Espero que ojalá la visita nuestra va a ayudar al pueblo hondureño a comunicarse con los políticos suyos para que tengan una voz en defensa de los hondureños de los Estados Unidos. Necesitamos escuchar a los Estados Unidos que los países centroamericanos y México quieren defender e insistir en la defensa de los inmigrantes de sus países adentro de los Estados Unidos. Gracias, abogado, por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. ¿Nadia? Bueno, yo solo quisiera decir 3 cosas importantes. Que la frontera tiene que ser pensada desde una perspectiva de derechos, no de seguridad. Entonces esa es una apuesta a la que tenemos que empujar para lograrlo, ¿verdad? O sea, desde la sociedad civil, desde las instituciones académicas, desde los defensores, o sea, desde los medios de comunicación, Raúl, eso es muy importante. O sea, empujar la idea de que, o sea, promover la idea de que las fronteras tienen que pensarse con una perspectiva de derechos, donde por supuesto esté el ser humano, los seres humanos, por encima de cualquier medida, ¿verdad? Esta imagen que nos pusiste al inicio de este programa, esta brutal imagen de la mujer con sus 2 hijos. Perdón, búsquenla para que cerremos y así ella pueda comentar. Fabricio, si la tenés, para que podamos congelarla ahí para que ella pueda comentar también sobre lo que está hablando. Sí, se viralizó. Sí, claro, pero además esta imagen tan brutal que no muestra otra cosa sino el dolor humano, el miedo, el terror del ataque que hacen en contra de la sociedad civil totalmente indefensa. Eso no puede suceder. O sea, tenemos que o sea, esta imagen, ¿verdad? O sea, es brutal. O sea, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que ningún Estado atente en contra de las personas de esta manera. Creo que tenemos una responsabilidad. Yo invito de verdad, ¿no?, a los gobiernos de la región a que se manifiesten, ¿no?, en contra de esto que está sucediendo. Esto no puede seguir sucediendo de esta manera. Esto no debió haber sucedido. O sea, esta mujer no debió haber corrido de esa manera con esas niñas porque no debió haber sido atacada. O sea, la pregunta es, ¿les parece que una mujer que corre de esa forma con sus hijos es una persona que puede atentar contra un país? Yo creo que eso es, esta imagen, como bien dices, Raúl, con la que nos quedamos, es justo lo que nos tiene que empujar a luchar por construir eso, o sea, una política migratoria en la región donde esté por encima de cualquier cosa los seres humanos y los derechos de las personas, porque las personas tienen derecho a migrar. Migrar es un derecho. Y una cosa muy importante que yo quiero mencionar y que quiero compartir con las personas que nos están mirando en este momento es que las personas, ningún ser humano es ilegal. Aquí se refieren mucho como a las personas migrantes como los ilegales. Perdón, eso no existe. Los ilegales no existen. Las personas migran porque es un derecho y ningún ser humano es ilegal. Y esa es la forma como yo con la idea con la que yo quisiera despedirme, ¿verdad? Gracias, Nadia. Ha sido un gusto que esté acá. Raúl. Me preocupa lo que han contado de la actitud de algunos funcionarios. Doctor Hugo Noé. Raúl, un mensaje final es el hecho de que el problema de migración es un problema complejo. Diariamente salen cientos de hondureños buscando un nuevo futuro y que para las autoridades en nada contribuye atribuir a este fenómeno razones de carácter político, instigaciones de carácter político, ni tampoco contribuyen datos como que han regresado 7,000 hondureños, más de los que salieron, porque eso lo que demuestra es una falta de conciencia y una falta de tener los pies sobre la tierra y tratar de resolver un problema tan complejo que tiene efectos coyunturales y estructurales necesarios que atacar. Así que es una invitación a que tanto las autoridades como la sociedad en general consideremos que este es un problema de todos y que busquemos las soluciones tanto dentro de nuestro país como de apoyo a los migrantes dentro de Estados Unidos, en México o en cualquier país que se encuentre.
Gracias, doctor. A la orden. Y que las autoridades del gobierno pues tomen esto como consejo de personas conocedores de este tema migratorio y que sirvan para orientar. Hoy aquí el abogado Kalman ha dicho varias cosas que debería de hacer la Cancillería, el gobierno de Honduras, también cambiar actitud de algunos, no de todos, miembros del Congreso Nacional para buscar, bien ha dicho, ¿verdad? Que se puede hacer injerencia entonces desde acá a los Estados Unidos. Sí, y la política bilateral entre Honduras y los Estados Unidos y los otros países centroamericanos con los Estados Unidos y México. Es importante también comprender que sus oficiales consulares deben hacer mejor trabajo para defender los salvadoreños. No, yo no he visto en los años que yo he sido abogado, 45 años, de su gobierno, de sus oficiales consulares, la actitud de defender a los paisanos. Y hay que cambiar esto. Sus consulados deben ser parte de la defensa de los hondureños en los Estados Unidos. Bien, muchas gracias a mis 4 invitados de esta mañana, han sido claros. Ojalá tomen estos consejos por el bien de los compatriotas en los Estados Unidos. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11, que tengan un feliz día.